Buenas tardes, estimados participantes. Vamos a dar inicio al tercer encuentro síncrono para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 1, sección 1. Quien les habla, la profesora y tutora Yosbeli Vázquez. En esta ocasión, el objetivo de este encuentro de aprendizaje es darles a conocer los detalles y especificaciones de la actividad sumativa 3 que debe ser entregada en la semana 8, es decir, a partir del próximo lunes 4 de noviembre hasta el domingo 10 de noviembre, siendo la fecha límite para esta tercera entrega el martes 12 de noviembre, sin penalización en la calificación. Este encuentro es oportuno también para notificarles que aún se encuentran en proceso de revisión, corrección y calificación los trabajos correspondientes a la actividad sumativa 2. Las observaciones de los informes interpretativos la tendrán en la retroalimentación de su trabajo para que conozcan los aspectos teóricos que les faltó incorporar, cómo dar respuesta a las distintas interrogantes, tal como se los expliqué en la segunda actividad síncrona. Cada interrogante debía plantearse, ampliarse y profundizar desde los distintos enfoques teóricos de psicología de la personalidad. Recuerden que esta es una asignatura que tiene un componente netamente teórico y sobre todo la personalidad, que es un constructo bien amplio, es la base para la psicología clínica. Bien, continuando con este encuentro, hago de su conocimiento que para esta tercera actividad evaluativa se seleccionó como estrategia de aprendizaje y evaluación la realización de una presentación basada en el contenido de la unidad 3, cuyo tema, como lo pueden visualizar, es integración de la personalidad. En este sentido, les invito a que lean todo lo que tiene que ver con los procesos de integración en la personalidad. Cumpliendo con todos estos aspectos, ustedes van a hacer su presentación. Ya les voy a indicar cuál es el contenido que deben profundizar en cada una. De manera general y con fines académicos, se dividieron todos los procesos que están asociados en la integración de la personalidad. En este sentido, en la presentación deben profundizar en procesos cognitivos en la integración de la personalidad, procesos sociales en la integración de la personalidad, procesos adaptativos en la integración de la personalidad, procesos de autorregulación emocional en la integración de la personalidad, procesos de autorregulación conductual y procesos de identidad personal en la integración de la personalidad. ¿Qué debemos o cuáles son los aspectos teóricos que se deben abordar dentro de los procesos cognitivos en la integración de la personalidad? Y vamos a conocer que esto lo podemos definir como aquellos mecanismos mentales que le permiten a las personas o a los individuos procesar la información, pensar, aprender y adaptarse. Y esto influye en la formación y desarrollo de la personalidad. Existen distintos procesos psicológicos que están inmersos a su vez dentro de estos procesos cognitivos, entre los cuales tenemos el proceso de la atención, la percepción, la memoria, el pensamiento, la autoconciencia, entre otros. Cuando hablamos de los procesos cognitivos, debemos remitirnos a las teorías sociocognitivas de la personalidad. Estas destacan la importancia de la cognición en el funcionamiento humano, es decir, cómo esto influye en los procesos de motivación, los emocionales y en la conducta desarrollada. Estas teorías proponen que los determinantes más importantes de nuestra conducta son los mediadores cognitivos o pensamientos y creencias que tenemos acerca de nuestro entorno
y también acerca de nuestra conducta. Los factores cognitivos relevantes por sus implicaciones motivacionales, cognitivas y emocionales se refiere a las valoraciones previas que se le hacen a la conducta o las expectativas. Concretamente, la expectativa de control sobre los refuerzos y la expectativa de autoeficacia, creencias centradas en la ubicación interna-externa de la responsabilidad de la conducta y en la percepción de recursos psicológicos para hacerle frente a las distintas tareas y situaciones en que se ve inmerso en el individuo en su vida cotidiana. Estas creencias son especialmente relevantes para la percepción de control sobre nuestras vidas, con el consiguiente valor adaptativo en muy distintas áreas como el rendimiento, la salud, el afrontamiento del estrés, la enfermedad y las relaciones interpersonales. ¿Cuáles son las teorías que deben profundizar en estos procesos cognitivos? La teoría cognitiva de Beck, el autor conocido como Albert Ellis, que es el creador de la terapia racional emotiva, y el modelo de procesamiento de la información de Atkinson y Schifrin. Por su parte, los procesos sociales en la integración de la personalidad son los mecanismos por los cuales las interacciones y relaciones sociales influyen en la formación y desarrollo de la personalidad. Cuando nosotros hablamos de procesos sociales, no podemos dejar de incluir aspectos como, en primer lugar, la socialización, el concepto de la identidad social, la interacción social, la comunicación, la empatía, el aprendizaje social, la participación en grupos y comunidades. Tampoco podemos dejar de lado que dentro de estos procesos sociales o lo que nos permite esa interacción con los otros, también está mediado por procesos neuropsicológicos como la neuroplasticidad, que ustedes deben estar familiarizados con este concepto. Si ya vieron neurociencias, pues es esa capacidad que tienen las neuronas para producir conexiones interneuronales a través del aprendizaje y sobre todo a través del aprendizaje y del modelado social. La regulación emocional, el control inhibitorio y las funciones ejecutivas, que son funciones propias del lóbulo frontal. Bien, el desarrollo social y el desarrollo de la personalidad se conciben en la actualidad como dos caras de la misma moneda. Cuando hablamos de la socialidad o de la socialización, esto es un rasgo de la persona que se construye y que se desarrolla a lo largo de toda la vida. A través del proceso de socialización, los niños, adolescentes, adultos y personas mayores adquirimos creencias, valores y conductas que van variando en función a cómo nos vayamos adecuando o adaptando a los distintos contextos socioculturales donde nos vamos desenvolviendo. Cada cultura particular transmite a sus miembros un cuadro claro de definiciones de conducta para el hombre, para la mujer, para cada edad y para cada función. Y esto va a marcar a su vez nuestro proceso de socialización. Me gusta siempre poner el ejemplo de un evento significativo para todos los seres humanos como fue la reciente pandemia, que ya se van a cumplir el año próximo 5 años. A partir de la pandemia cambiaron los patrones de socialización de los seres humanos y por ende de algunos rasgos de personalidad, bien sea para flexibilizarlos, bien sea para rigidizarlos o para generar otros estilos de afrontamiento. Cuando hablamos de la cultura, esta se aprende a través de la educación. Y esta educación, en términos generales, consiste en esa transmisión que se le hace al niño de las normas de comportamiento. Esas normas de comportamiento van a estar mediados por los estilos de crianza. Esos estilos de crianza son las maneras en las cuales los padres van educando a sus hijos en cuanto a la disciplina, en cuanto al afecto y en cuanto a esa interacción padre-hijo. Y a través del conjunto de valores de la sociedad global en que se desenvuelve el individuo. Pero asimismo se acepta que la personalidad del individuo es modelada por la educación.
La integración de la personalidad mediante los procesos sociales es fundamental para el desarrollo y mantenimiento de una identidad saludable y adaptativa. En este sentido, entonces, van a buscar todas aquellas teorías de corte social que ya deben estar familiarizados tanto en la unidad 1 como en la unidad 2. Bien, con respecto a los procesos adaptativos en la integración de la personalidad, que esto hasta ahora en los trabajos que he corregido y los señalé en la segunda actividad síncrona, esto es algo que les ha costado mucho de precisar. Cuando nosotros hablamos del proceso de adaptación, esto se conforma a partir de un conjunto complejo y flexible de valoraciones y mecanismos de autorregulación y afrontamiento, dirigidos todos ellos a hacer posible el manejo de los diferentes sucesos que imponen al individuo un reajuste. Ese reajuste se refiere a un reajuste psicológico. El fin de la adaptación es, por lo tanto, mantener un equilibrio entre el funcionamiento normal de la persona y las características y requerimientos que presentan las situaciones. Esto es cómo nosotros, los seres humanos, los individuos, nos adaptamos ante las distintas situaciones que nos toca vivir. En la sesión pasada hablé que era importante ubicar el concepto de mecanismos de defensa de acuerdo a la teoría freudiana. ¿Qué son estos mecanismos de defensa? Pues son todas estas estrategias inconscientes que pone de manifiesto el ser humano ante situaciones que se consideran difíciles o extremas. Desde la teoría cognitiva teníamos el aporte de los teóricos conocidos como Lazarus y Feldman, que ellos hablan de estilos de afrontamiento, que al final vienen a ser todas esas maneras en cómo nosotros nos adaptamos ante las distintas situaciones. A su vez, estos procesos adaptativos se refieren a todas aquellas estrategias y mecanismos psicológicos, como les acabo de mencionar, que le permiten a un individuo adaptarse y ajustarse de la manera esperada ante los cambios y demandas del entorno, manteniendo la coherencia y la estabilidad de la persona. Estos procesos incluyen el ajuste emocional, la flexibilidad cognitiva, es decir, que nosotros tengamos capacidad para poder adaptarnos a los requerimientos de la situación en particular, que podamos desarrollar la tan llamada y conocida resiliencia, que es esa capacidad para salir fortalecido de situaciones adversas. Nuevamente está el proceso de autorregulación, y esta autorregulación tiene que ver tanto la autorregulación de las emociones como la autorregulación de la conducta. La adaptación social, que es esa capacidad que tenemos para ajustarnos tanto a las normas como a las expectativas sociales. Y a su vez, el aprendizaje, el crecimiento, el manejo del estrés, entre otros. Como ya lo mencioné, ¿cuáles son las teorías que van a precisar? La teoría de Lazarus y Feldman, que es una teoría de adaptación, la teoría de autoeficacia de Albert Bandura y la teoría de la resiliencia de Wagner y Jung. Bien, con respecto a los procesos de autorregulación emocional en la integración de la personalidad, cuando hablamos de autorregulación, esto hará referencia a todos aquellos intentos deliberados, es decir, intencionales, que hacemos por modular, modificar o inhibir acciones y reacciones con el fin de adaptarnos al medio y lograr una mejor gestión emocional. De acuerdo a autores como Gross y Thompson, la autorregulación emocional es la habilidad que tenemos para controlar nuestras respuestas emocionales, no las emociones, sino las respuestas o la manera en que nosotros expresamos estas emociones. Esto es a través de la regulación de experiencias físicas y psicológicas que se generan o minimizan y modificar su expresión externa. Para hacerlo posible, existen ciertas condiciones genéticas y del entorno. Cuando hablamos de autorregulación emocional, nos vamos a ir a la teoría de la más conocida, la inteligencia emocional, de acuerdo a Daniel Goleman. Desde el punto de vista neuropsicológico, nosotros no podemos controlar las emociones.
Recuerden que las emociones también tienen su centro a nivel cerebral. Cuando se presenta una situación, se dispara en nuestro cerebro una estructura llamada amígdala cerebral. Esto es lo que se pone en alerta cuando manifestamos esas respuestas emocionales. Por tanto, lo que vamos a gestionar es la expresión de las emociones. No podemos abrirnos el cerebro para nosotros controlar el mecanismo que controla o regula nuestras emociones desde el punto de vista cerebral. Entonces, en este sentido, volviendo a esos procesos de autorregulación, van a ubicar qué es lo que dice la teoría de la inteligencia emocional de Daniel Goleman y también los precursores de esta teoría, que son Mayer y Salovey, que fueron los primeros investigadores a partir de los cuales se conoció este término de inteligencia emocional. Ahora, no podemos dejar de lado lo que son los procesos de autorregulación conductual en la integración de la personalidad. Una de las características distintivas de los seres humanos es que se orientan hacia objetivos o metas que eligen en función de sus propios intereses y valores. Por ello, se podría afirmar que la mayor parte de la conducta no está controlada desde el exterior, es decir, no hay elementos externos que la controlen, sino que está autorregulada. Y esta autorregulación es un prerequisito crucial para el logro de las metas. Y esto lo señala Albert Bandura. Una vez más, cualquier conducta dirigida a una meta, por sencilla que sea, requiere de capacidad de autorregulación, aunque este hecho se acentúa aún más si las metas son a largo plazo. En el proceso de dirigirse hacia las metas, las personas no solo tendrán que trabajar duramente, sino que será imprescindible que renuncien a recompensas inmediatas. Es decir, que este trabajo duro para lograr las metas implica que tengamos capacidad para aceptar las frustraciones. Esto implica que es necesario que se renuncien a las recompensas inmediatas, que se resistan las tentaciones, que se inhiban respuestas automáticas, que se combatan y cambien hábitos de conducta muy arraigadas, que se eviten distracciones hasta conseguir los esperados beneficios, que se pospondrán hasta después de periodos de tiempo extensos. Esta capacidad de autorregulación es necesaria a través de todo el desarrollo del ciclo vital y se ha comprobado que esta característica está asociada con éxito en la vida escolar, laboral y social, así como la presencia de menor psicopatología. Por otra parte, una pobre capacidad de autorregulación se relaciona entonces con diferentes problemas personales y sociales, así como el fracaso escolar, los desórdenes o trastornos de conducta y un amplio rango de patrones de conducta adictiva o antisocial. Por último, los procesos de identidad personal en la integración de la personalidad, que este es el otro aspecto que ustedes deben desarrollar en su presentación. Estos se refieren a los mecanismos psicológicos que le permiten a un individuo desarrollar y mantener un sentido coherente y estable de sí mismo. Estos componentes incluyen la interacción de distintos componentes como la autoconciencia, la autopercepción, la autoestima, la identidad social, la autenticidad, la coherencia y la flexibilidad. Nuevamente, todos estos procesos tienen que ver más con el desarrollo interno del individuo. Este proceso ayuda a conocer cómo se integran los diferentes aspectos de la personalidad para crear un sentido coherente de sí mismo. Entonces, el concepto, cuando hablamos de identidad, podemos remitirnos al hecho de que casi siempre se habla en términos de crisis de identidad. Esta crisis de identidad tiene que ver con deficiencia de la identidad y el conflicto de la identidad, que se refleja en la dificultad del individuo para formarse una identidad. Y lo podemos ver en expresiones coloquiales como en el ámbito de la personalidad, como esta persona no tiene personalidad. Sí, sí tiene, solo que la identidad quizás lo lleva a modelar los comportamientos de otra persona. Entonces, esta identidad puede afectar la capacidad para tomar decisiones en todos aquellos aspectos importantes relacionados con la vida y con el futuro.
Por otra parte, las alteraciones vinculadas con la disociación del autoconcepto, que suponen un fallo en la integración de la conciencia, memoria y la identidad, que normalmente funciona de manera unificada y que por alguna razón se fragmenta. Es decir, existe una identidad, entre comillas, estable, y cuando se producen crisis, hay crisis normales, como por ejemplo por la que pasan todos los adolescentes o todos los seres humanos en la etapa de la adolescencia. Esta identidad de cierta manera es normal. ¿Por qué? Porque te va a permitir a ti el lograr ese principio de autonomía e independencia para poder desenvolverte y poder adaptarte a las exigencias de la vida adulta. Cuando hablamos de la identidad, es muy importante remitirnos a el término de autoconcepto, y esto está representado por el conocimiento que la persona tiene con respecto a sí misma, es decir, por el conjunto de creencias, percepciones, pensamientos y evaluaciones a los que recurre para describir sus características personales. Volviendo al punto de la adolescencia, cuando se hacen las evaluaciones psicológicas de los adolescentes, usualmente nos vamos a encontrar, o la característica común es que a este autoconcepto casi siempre está llena de negatividad, de percepciones distorsionadas, de pensamientos erróneos que los puede llevar a esas malas interpretaciones de la realidad y de la manera en que vivan las emociones, con el consecuente malestar emocional. Y usualmente hay, a la par del autoconcepto negativo, pueden existir rasgos depresivos. Volviendo al punto del autoconcepto, esto no constituye únicamente una estructura de conocimiento fijo e impermeable a los cambios y experiencias de la persona. Como se ha visto a lo largo, lo deben haber visto a lo largo de todos los procesos psicológicos, los contenidos del autoconcepto se articulan también de forma flexible y dinámica, dando lugar a una diversidad de representaciones contextualizadas de las características y atributos personales. Desde esta perspectiva, por lo tanto, es posible hablar de múltiples yoes, dependiendo de la situación específica con la que cada uno de ellos se conecta. ¿Cuáles son las teorías que van a profundizar? Por supuesto, la teoría de la identidad personal de Erik Erikson, la teoría de la integración de la personalidad de Gordon Allport y la teoría de la identidad social de Tafel y Turner. En esta presentación deben realizar la argumentación del tema. ¿Qué es esa argumentación del tema? Ustedes van a explicar desde su punto de vista y apoyándose de la teoría, la importancia de estudiar todos estos procesos, de estudiar los procesos cognitivos, sociales, adaptativos, de autorregulación y de identidad en la conformación y desarrollo de la personalidad. Una clave para dar respuesta a esto. Personalidad 1 nos está permitiendo conocer cómo es el desarrollo de la personalidad normal. En personalidad 2 vamos a ver y se inicia esa asignatura con los trastornos de personalidad. Entonces necesitamos conocer cómo se producen todos estos procesos que están asociados a la personalidad para que puedan después identificar cuando tenemos una personalidad que no es normal o que es patológica o que entra dentro de esa categoría de trastornos de personalidad. Cuando digo que van a fundamentar sus respuestas en las referencias bibliográficas, no es que ustedes van a copiar y pegar el de los procesos cognitivos, sociales, adaptativos, no. De acuerdo a Bermúdez, señala que la importancia de los procesos cognitivos es tal, y yo, el autor, opino que esto es importante por tal y tal cosa, o yo estoy en desacuerdo con este aspecto por tal cosa, o considero que el proceso adaptativo es el más importante de la personalidad y no como señala Bandura. Con esto es lo que se refiere a las argumentaciones, no es hacer un resumen del texto, no, es que ustedes, apoyándose en los autores, ustedes argumenten, ustedes afirmen, ustedes critiquen la opinión de los autores.
Por eso se llama argumentación. Bueno, Bandura dice tal cosa, pero Alport dice lo contrario. Y yo opino lo siguiente, o yo no tomo ningún partido porque pienso tal cosa. Esto es una argumentación. Ahora, siguiendo con el contenido de esa presentación, bueno, ya mencioné a Bermúdez, que es el manual que yo les dejé dentro de los recursos de consulta. Pueden consultar otros manuales. Eviten en lo posible, por favor, la información de las páginas web, Wikipedia, La Mente es Maravillosa, Psicología y Mente. ¿Por qué? Porque esas páginas suelen tener errores de concepto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a la fuente. ¿Cuál es la fuente? Los manuales de psicología de personalidad y las revistas de psicología de la personalidad. Ustedes buscan su Google académico y les aparecen las revistas. Otro aspecto que me he encontrado en algunos trabajos. No estoy en desacuerdo en que utilicen la inteligencia artificial. Sin embargo, se debe tener conocimiento de qué es lo que ustedes están investigando. Porque la inteligencia o la base de datos de la inteligencia artificial tiene errores de concepto. Entonces, eso les puede servir a ustedes para esquematizar su información, pero debe estar sustentada en su presentación con lo que indican los autores del área. Entonces, la pueden usar, pero apoyándose del texto respectivo, porque a veces los errores que tienen en los trabajos es precisamente que dejan la información como un esquema. Entonces, estamos estudiando psicología. Psicología es una disciplina científica, lo cual quiere decir que está impregnada de una rigurosidad, de un método, como lo vamos a ver en la unidad 4. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son las disposiciones de forma de esta presentación? Pueden usar PowerPoint, que es la herramienta que todos manejamos y que tenemos accesible. Sin embargo, pueden utilizar las otras herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? Pues casi siempre utilizan Canva o cualquiera de estas presentaciones. Si llegan a utilizar Canva, Zoom o cualquiera de estas aplicaciones, deben cerciorarse que el enlace de la presentación esté disponible para ser visualizado. Me he encontrado algunos trabajos donde le doy al enlace y no se puede visualizar porque tiene una clave de usuario. Entonces, para evitarnos estas molestias, es preferible que ustedes se cercioren de que este enlace, una vez que usted le dé clic, me lleve a la presentación directa, si es que no utilizan PowerPoint. Deben elaborar un mínimo de 15 páginas y un máximo de 25. Dentro de estas 15, 25 láminas no están incluidos la lámina 1, que debe contener la portada institucional, que es la portada institucional, el membrete de la universidad, el título del tema, que es en este caso integración de la personalidad, los nombres y apellidos completos de ustedes, la cédula de identidad, la sección, el nombre, mi nombre completo, la ciudad, mes y año. ¿Por qué hago tanta insistencia en esos datos? Porque a veces en las presentaciones se les olvida colocar los nombres. Entonces, tengo a cargo las dos secciones. ¿Cómo voy a saber cuál trabajo hizo cada quien? Cada trabajo debe ir debidamente identificado. Nos quedan 10 minutos. Esta presentación lleva introducción, las reflexiones, que es esa argumentación, y las conclusiones. Las reflexiones no son lo mismo que las conclusiones. En las conclusiones, ustedes sí describen un resumen acerca de lo que han desarrollado en su presentación. En la introducción explican cuál es el objetivo de la presentación. El objetivo de la presentación es profundizar acerca de los procesos cognitivos, sociales, bla, bla, bla. Y ahí sí, bueno, esto se refiere a tal cosa, esto se refiere a tal cosa. En las conclusiones se pueden extender un poco más. Y ya saben, las reflexiones se refiere a la argumentación. Este trabajo debe llevar, aun cuando no está en la rúbrica, debe llevar las referencias bibliográficas. Debemos acostumbrarnos a que aun cuando no se pida en la rúbrica, todo trabajo debe llevar sus referencias bibliográficas, porque de lo contrario se considera plagio académico. ¿Cuáles son los criterios de evaluación para esta presentación? La calidad de la información, es decir, que lo que ustedes plasmen allí se corresponda con lo que dice
la literatura de psicología de la personalidad, bien sea en los manuales, bien sea en las revistas, que esté desarrollado todo el contenido, es decir, los procesos cognitivos, los procesos adaptativos, los procesos de autorregulación, los procesos de identidad. Que esté bien organizada esa información, que la presentación tenga un impacto visual, que usen las imágenes de manera coherente, que utilicen una letra que se pueda visualizar, y la reflexión tiene un puntaje especial. Por eso es que hice énfasis en explicar cómo es la argumentación. Como ya señalé al inicio de este encuentro, esta tarea debe ser presentada desde el lunes 4 de noviembre hasta el domingo 10 de noviembre. Fecha límite, martes 12 de noviembre. Con esta descripción doy por culminada la explicación de esta tercera actividad sumativa. Preguntas, dudas, comentarios, reflexiones, pueden hacer uso del micrófono.